Buenas noches con todos, que Dios los bendiga. Bueno, primeramente dar gracias a Dios por la oportunidad que me brinda estar nuevamente acá con ustedes, compartiendo su palabra. Para iniciar pues y ponernos en contexto de lo que vamos a hablar el día de hoy, vamos a imaginarnos una persona, un joven, ¿no?, que va a presentarse en el psicólogo y el joven es un hijo de Dios, es un creyente, como tú, como yo, es una persona que conoce de Dios y que ha aceptado a Jesús en su corazón. Esa persona empieza a narrarle al psicólogo, pues no sé cuántos han ido a una cita con el psicólogo, pero bueno, imaginémonos en alguna serie, en el YouTube hemos visto ahí algún video en que ha actuado un psicólogo y ha tenido que escuchar a alguien. Esa persona empieza a narrarle una historia y empieza a contarle que en muchas situaciones ha presentado miedo, ansiedad, por el tema de que a veces en la vida, en el trabajo, en los estudios, le han preguntado de a dónde asiste, de qué religión es, o qué piensa de Dios. Y el conocedor de Dios, pues quizá esquiva esas preguntas, esquiva esas situaciones. También empieza a contarle que en muchas ocasiones de su vida ha sentido que no merece el amor de Dios. Inclusive ha llegado a tal punto de deprimirse tanto, de no querer asistir a la iglesia, de no querer ir a las reuniones en las que se estudia la Biblia. Incluso ese joven le comenta al psicólogo que tiene a veces vergüenza de decir a las personas que es hijo de Dios, porque muchas veces hace cosas que no haría un hijo de Dios. Y el psicólogo, después de que este joven empieza, o bueno, termina de narrarle cosas similares a las que les estoy nombrando, deduce un diagnóstico y dice que este joven tiene agorafobia de la fe. Y el joven se queda impactado, así como los veo ustedes impactados con esos nombres tan técnicos que he traído el día de hoy, es para marearlos un poquito, para despertarlos también. La agorafobia, ¿con qué se come?, le dice pues al psicólogo. ¿Qué es eso? Y agorafobia de la fe, nunca había escuchado eso. La agorafobia es un tipo de trastorno psicológico, quizás algunos lo hayan escuchado, algunos que estudian medicina o que son psicólogos de profesión hayan escuchado de este trastorno. Implica tener miedo y evitar lugares o situaciones que podrían provocar pánico y sensación de estar atrapado. Además, esa persona puede sentirse indefensa o también avergonzada. Muchas de estas características de la agorafobia pueden verse reflejadas en las personas o en los hijos de Dios, porque en nuestra vida cristiana y en nuestra vida diaria tal vez tenemos que lidiar con estas situaciones, en nuestra mente o quizá también en nuestro actuar. Pero vamos a analizar dos puntos importantes de las características de la agorafobia. La agorafobia, en primer lugar, es sentir vergüenza. ¿Cómo es esto? Vamos a la palabra de Dios en Juan 18, 25 al 27. ¿Qué nos dice? Y aquí hablamos algo que recientemente, la semana anterior que estuvimos recordando, ¿no es cierto?, la Semana Santa, hablábamos un poco del tema de Pedro. ¿Cuántos recuerdan? Se pusieron a ver una película en la casa de cuando Pedro lo niega a Jesús. Es lo que nos trae aquí la palabra de Dios. Entonces creo que todos conocemos un poco, pero para entrar en contexto voy a leerles. Estaba pues Pedro en pie calentándose y le dijeron: ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo: no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo: ¿no te vi yo en el huerto con él?
Negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. Es la historia, ¿no es cierto?, de Pedro. Pero ¿qué hizo Pedro aquí? O sea, bueno, nosotros podemos decirlo: Pedro, ¿qué hiciste? Negaste a Jesús, ¿cierto? A veces escandalizamos esas situaciones y quizá nosotros hacemos lo mismo. Porque en este caso, pues, le preguntaron, ¿no es cierto?, a Pedro si creía en Jesús prácticamente, o sea, ¿o a quién sigues? Pero yo ni lo conozco a Jesús, a pesar de que él había estado, ¿no es cierto?, y siendo uno de sus discípulos, una de sus principales figuras en el tema del discipulado. Entonces, Pedro siente vergüenza de manifestar que él estuvo con Jesús, y aparte de vergüenza también siente miedo. Y como les decía, nosotros quizá podemos estar en la misma situación, y no solamente negando y diciendo: no, yo no creo en Dios, o tratando de esquivar ciertas preguntas que nos van a hacer manifestar nuestra fe. Muchas de las veces negamos a Jesús cuando negamos la ayuda a alguna persona. Negamos a Jesús cuando no queremos a veces orar por alguien. Por decirlo, si está pasando alguna enfermedad, nos piden oración y decimos: no. ¿Por qué? Porque a veces tenemos vergüenza de orar y de manifestar nuestra fe. Entonces, estas situaciones implican que nuestra fe se detenga, que nuestra fe tenga un pare, un stop ahí. Y otra de las particularidades, luego de la vergüenza, de las características que ya habíamos visto en la definición de agorafobia, es el tema del miedo. Y el tema del miedo es un poco más claro del diagnóstico del tema de la agorafobia. Sí, porque la agorafobia viene del griego, que significa fobia, miedo, un miedo extremo, un miedo obsesivo. Y es precisamente eso lo que impide que nuestra fe avance. El miedo, el temor, lo que habíamos visto en los ejemplos, la vergüenza que nosotros podemos tener. Y para entender un poco mejor el tema por decirlo, la trascendencia o la gravedad del miedo y del temor, vamos a ir a Génesis 3:10 y vamos a ver de dónde nace el miedo. Génesis 3:10 nos dice, bueno, entrando en contexto, pues también en la historia, ¿no es cierto?, de la creación, creo que todos lo conocemos. Estaba, ¿no es cierto?, Adán y Eva en el huerto, y la serpiente pues engañó a Eva, y después el mandarina de Adán cayó también ahí de cajón. Y después de esto dice que Dios estaba buscándolos. Dios también se hacía el loco para ver si viene a dar la cara, ¿no es cierto? Adán empieza a buscarlo y a decir y a llamarlo. Y dice que Adán respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Pero esto es a través de ¿qué? De la desobediencia que generó, ¿no es cierto?, haber confiado en otra persona, o en este caso en la serpiente, y no confiar en lo que Dios les había dado. El miedo nace entonces ¿de qué? De la desobediencia. El miedo nace de la desobediencia. Y ese miedo que nació ahí cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, es el miedo que venimos acarreando desde un principio de la creación. Y es el que nos tiene muchas veces atrapados y no deja que nuestra fe avance, limita totalmente nuestra fe. Y es el principal problema del miedo. Porque, o sea, hay que ponernos a pensar. Nosotros en algún momento vamos a sentir miedo, ¿no es cierto?, por cualquier situación que estemos atravesando en nuestra vida. ¿Cuántos no sienten miedo cuando a veces uno se va a los juegos mecánicos en la feria o en algún otro centro recreativo y ve que, ¿no es cierto?, se balancean durísimo ahí, que se suben y que gritan durísimo y dicen: no, yo no quiero subirme, tengo miedo, ¿no es cierto? Por situaciones así pequeñitas o situaciones aún más grandes,
como una enfermedad, un problema económico, puede generarnos miedo. Pero el problema es cuando el miedo nos domina. En este caso, el miedo engañó y el miedo dominó el pensamiento y en este caso el actuar de Adán y Eva. Y ahí nació la desobediencia y por ello nació el miedo. Y hoy quiero mostrarte algo súper importante que Dios me ha mostrado en estos días para poder enseñarles en esta noche. Y es que, en primer lugar, a través de hablar de la agorafobia, del miedo y todo eso, y hablar del tema de la agorafobia de la fe, ¿por qué? Porque el miedo, o poniéndolo como sinónimo de la agorafobia, limita nuestra fe. Y muchas de las veces no nos damos cuenta, pero somos agorafóbicos de la fe. Porque en un principio les decía, el joven que estaba en entrevista con el psicólogo, manifestaba que le daba vergüenza a veces preguntas que le hacen sobre su fe, sobre su creencia, o a veces se cree, ¿no es cierto?, que no es digno de poder venir y estar delante de Dios y expresar sus sentimientos. Entonces todo eso es lo que nos limita, lo que limita nuestra fe. Y las consecuencias de la agorafobia son muy, muy malas o muy feas, como querramos decirlo, porque cuando limita nuestra fe, debemos saber y conocer lo que nos dice Santiago 2 respecto a la fe y cómo limita el tema del miedo nuestra fe. Santiago 2:14, del 14 al 17, vamos a leer, nos habla acerca de la fe. Dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? Así también la fe, y esto es lo importante, así también la fe, a ver si estamos despiertos. ¿Qué dice ahí? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta. Cuando nuestro corazón se llena de miedo, cuando somos agorafóbicos de la fe, no dejamos que el amor de Dios nos permita ser manifestado a través de nuestras acciones, a través de lo que pensamos, a través de lo que decimos, porque sentimos miedo de expresarlo, sentimos miedo de ayudar a alguien, sentimos miedo a veces de orar por alguien, porque, qué sé yo, nos imaginamos que no se va a sanar y nos van a echar la culpa si se empeora, o tal vez alguien atraviesa un problema económico y vamos a orar por él y le va re mal después y nos vamos a sentir culpables. Tenemos esos miedos en nuestra vida. Como hijos de Dios vivimos muchas de las veces en este tema del temor. Y cuando hablamos de que la fe, si no tiene obras, es muerta, eso nos lleva a pensar también y a desafiarnos como hijos de Dios a demostrar con obras, con hechos, ¿no es cierto?, que nosotros somos hijos de Dios, que el amor de Dios está en nosotros y que podemos ayudar a alguien, que está en nuestras manos demostrar esa fe que nosotros tenemos, porque decimos a veces, sí, yo sí creo en Dios, pero ya saliendo en la esquina alguien nos dice, regáleme tal vez para comer, y nosotros tenemos a veces una funda de pan de 10 panes que nos mandamos enteritos nosotros solitos sin compartir, y podemos compartirle a esa persona y no lo hacemos. Eso es lo que limita nuestra fe, el miedo a actuar, el miedo a demostrar que Dios está en nuestro corazón, el miedo a demostrarle a las personas el amor de Dios a través de nuestras acciones. Las obras tienen que ir acompañadas, ¿no es cierto?,
de lo que decimos, o lo que decimos, perdón, tiene que ir acompañado, ¿no es cierto?, de las obras. Un viejo adagio dice que nuestras palabras hablan, pero nuestros hechos gritan, y es que es verdad, porque si nosotros decimos creemos en Dios y no ayudamos a la gente, como lo dice aquí Santiago mismo, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno les dice, vayan nomás, caliéntense, ¿no es cierto? Es como si alguien, ¿no es cierto?, esté con frío, ¿sí? Y nosotros estamos con 3 chompas, como ahorita, justo al ejemplo, con 3 chompas abrigadísimos y vemos que el hermano está pero en vividí y en un frío atroz. Podemos, ¿no es cierto?, compartir ese calor y a través de esa acción nosotros podemos estar ganando mucho en esa persona. Y no solamente en esa persona, sino en nosotros mismos, porque la satisfacción que vamos a tener después de haber ayudado a alguien es esa satisfacción que Dios tiene, ¿no es cierto?, cuando ve a sus hijos obrar y demostrar con hechos esa fe que tienen. Entonces, muchas de las veces nos preguntamos cómo nosotros podemos poner en práctica. O hay una pregunta que bueno, como hijos de Dios a veces nos hacemos y nos preguntamos, pero ¿cómo ayudo a las personas? Todavía Dios no me ha mostrado si soy pastor o si voy a ser un salmista o profeta o qué sé yo. No me ha mostrado Dios todavía. Y ponemos en duda el propósito que Dios ha puesto en nuestras vidas. Y hoy quiero mostrarles el propósito, el primer propósito que nosotros tenemos cuando aceptamos a Jesús en nuestro corazón, y es el propósito que debe manejar nuestras vidas. Eso está en Mateo 28, 19 y 20. Cuando muchas de las veces hemos escuchado el tema de la gran comisión, ¿no es cierto? Algunos sí se han de acordar, otros se les va a parecer nuevo, pero vamos a aprender que no es nosotros que nos estemos preguntando o le estemos tal vez interrogando o nosotros mismos interrogándonos a Dios para que nos muestre cuál es el propósito para nuestras vidas. Yo vengo a la iglesia todos los domingos, vengo todos los jueves, asisto a todos los cultos convocados, en Semana Santa vine desde el inicio hasta el final, estuve escuchando las 7 palabras y todo, pero no encuentro el propósito que Dios tiene para mi vida. Pero si el propósito está aquí en Mateo, y dice que nosotros vayamos y hagamos discípulos a todas las naciones, que los bauticemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que les enseñemos que guarden todas las cosas que Dios nos ha mandado. Y no es cierto, cuando decía Jesús esto, les decía, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, si nosotros estamos aún preguntándonos, llevamos 10 años, 20 años en la iglesia y todavía no sabemos el propósito de Dios, aquí está, en Mateo. Vayamos y hagamos discípulos. ¿Cuál es el ejemplo para nosotros tomar como referencia? Jesús. ¿A través de qué? A través de la Biblia. Veamos en la Biblia cómo actuaba Jesús, a cuántas personas, ¿no es cierto?, se acercaba, si Él se avergonzaba de alguien o no, si Él sentía miedo, ¿no es cierto?, de acercarse a alguien o de decir algo, o no lo hacía. Ese es nuestro ejemplo, es nuestra referencia. Si nosotros queremos tener una fe verdadera, tiene que ir acompañada, ¿no es cierto?, con acciones. Y esas acciones, el ejemplo de esas acciones es Jesús. Jesús sanaba, Jesús predicaba, Jesús conversaba con las personas, ¿no es cierto? A veces decimos, no, con ese pecador, él está en el libro de la fiscalía que ahorita se está saliendo ahí en las noticias, ya salió también el nombre del vecino. Ahorita ni me acerco porque capaz que me involucran en eso. Pero no, pues, Jesús andaba con todos, conversaba, ¿no es cierto?
En un ejemplo claro es cuando se acercaba a personas que quizás socialmente, ¿no es cierto?, no eran aptas para estar cerca de alguien más. Y Jesús la recibía. ¿Cuántos de nosotros a veces nos hacemos los locos y decimos, no, o decía esa persona, no, finísimo, ¿qué vamos a estar ahí al ladito? No, eso es limitar nuestra fe. Ahí estamos siendo como lo era este joven que le dieron ese diagnóstico, agorafóbicos de la fe. Porque estamos teniendo miedo, estamos teniendo vergüenza de mostrar lo que Jesús puede hacer en la vida de las personas. Y es tiempo de liberarnos, porque créanme que a veces podemos decir, no, yo sí converso con todos, mis vecinos sí, a mí me conocen toditos, a mí me quieren robar y ya me reconocen y me dicen, no, tranquilo, tú eres mi pana. No, muchas de las veces creemos que estamos bien, pero haciendo un análisis desde el fondo de nuestro corazón, donde solo Dios puede llegar, fallamos en alguna cosita y tenemos que mejorar. Podemos ayudar a mucha gente dando un consejo, podemos ayudar a la gente, como les decía, a veces dándoles algo de comer, dándoles algo de beber, dándoles vestimenta, orando por esas personas, de diferentes maneras. Y para que me entiendas para que me entiendan el tema de la trascendencia que tiene hacer alguna pequeña cosa por las personas, voy a terminar narrándote una historia muy bonita que recientemente lo había leído, y habla de un predicador que viajaba dictando conferencias a ciertos lugares, a varios lugares, y en determinado sitio que estaba fuera de su horario habitual, pongamos como ejemplo que era ecuatoriano y se iba a una conferencia en España. Todos sabemos el cambio de horario que existe, ¿no es cierto? Más o menos unas 6, 7 horas. Se reinicia el Windows y nos desconfiguramos y a veces no pueden ni descansar ni dormir bien, porque están acostumbrados a otro horario. Entonces este predicador llegó, ¿no es cierto?, al lugar donde tenía que dictar la conferencia, y luego del primer día en el que se desocupó ya del tema de todas sus ocupaciones que tenía, iba a descansar en el hotel. Y como les manifestaba el tema del cambio de horario, lo despertó a él a las 3 de la mañana, porque en otro de los casos, si estuviera aquí en Ecuador, hubiera sido ya a las 10, su hora tradicional de despertarse. Pero eran las 3 de la mañana y él se despertó. Y el hambre que le hacía, ¿no?, lo hizo levantar, y a esa hora lo hizo ir a buscar comida, un lugar donde vendan comida. Entonces se levantó, buscó algún lugar que estaba abierto, la mayoría cerrado, y solamente un único lugar que había, que no era un sitio tampoco de los más lujosos, sino uno de los menos lujosos en este caso. Y entró pues, porque el hambre, ya saben que a veces aunque sea una salchipapita y nos libra, ¿no es cierto?, del hambre voraz que a veces tenemos. Entonces entró en ese lugar a las 3:30 de la mañana y pidió algo, ¿no es cierto? Pidió, qué sé yo, seamos lojanitos, ¿no es cierto?, un tamal con café. Mientras se servía los alimentos y disfrutaba, ¿no es cierto?, de su cafecito, vio que entraban algunas mujeres. Por su parecer, por su manera de hablar, por su manera de actuar y de vestir, se dio cuenta rápidamente que eran prostitutas. No se asusten tampoco, no se alarmen, los veo que ya, que va a hablar, ¿qué dirá? Tranquilos, vamos manejando la historia. ¿No es cierto? Se dio cuenta y rápido, pues él, mientras degustaba sus alimentos, escuchó que una de ellas le contaba a su amiga, vamos a llamarla amiga, de que al siguiente día era su cumpleaños. Y su amiga se burló y le dijo pues que si nunca te hemos celebrado un cumpleaños,
ahorita que ya mañana te traemos un pastel y sopla las velas y te traemos hasta concierto. Obviamente estaba siendo sarcástica y burlándose de esa persona. Ella se sintió mal al escuchar eso, pues, y se bajoneó. Ya salieron estas mujeres y el predicador se quedó sentado conversando un poco con el dueño del restaurante o del bar en el que estaba, y le surgió una idea. La idea se la comentó al dueño del bar y le dijo que quiere celebrar el cumpleaños a esa mujer. Le preguntó si es que ella iba todos los días a ese lugar, frecuentaba ese lugar, y obviamente le dijo que sí, que todos los días desde hace algunos años siempre van a esa misma hora. Entonces quedaron de acuerdo en celebrar el cumpleaños, y al siguiente día, un poco antes del horario de llegada de estas mujeres, él preparó todo, compró un pastel, lo llevó arreglos, globos, prepararon todo bien, tuvieron de acuerdo, y le ayudó también la persona que estaba encargada del restaurante. Entonces, cuando llegaron esas mujeres, y cuando llegó específicamente aquella mujer de la que era su cumpleaños, todos le brindaron una hermosa sorpresa. Y tal es el impacto de esta mujer, que empezó a llorar, se conmovió mucho, y de hecho todos en ese lugar se conmovieron, porque ella manifestó que nunca antes en su vida le habían celebrado un cumpleaños. Ya terminado todo el tema de la celebración, la persona que le ayudó, o que le brindó la ayuda en el restaurante, que le acompañó y le ayudó con los arreglos y todo eso, le hizo un poco enojado con el predicador, porque no sabía que era predicador. Le hizo esa pregunta, bueno, le hizo un comentario en primer lugar, que no le había comentado pues que él era un predicador, porque en medio de la fiesta pues oró por esa persona y le pidió a Dios que la ayude. Ahí se dio cuenta que era un predicador, y como en medio de reclamo se lo dijo. Y el tema, bueno, textualmente lo que ocurrió al final es que el señor del restaurante le pregunta: ¿a qué clase de iglesia vas? Si eres un predicador, cuéntame, le dice, ¿a qué clase de iglesia vas? Y el predicador le responde: voy a la clase de iglesia que le celebra el cumpleaños a las prostitutas a las 3:30 de la mañana. Y el señor del restaurante le dice: pero eso no existe. ¿Cómo hay una iglesia así? Si existiera esa iglesia, me gustaría ir ahí. Obviamente después lo invitó, ¿no es cierto?, a que escuchara una de sus conferencias y pudiera escuchar el mensaje de Dios. Pero miren esa pequeña acción que nos deja esta historia. Que nosotros podemos estar sentados incluso aquí, y algún hermano estar necesitando de algún consejo nuestro, de alguna ayuda, de cualquier modo. Y podemos hacer la diferencia actuando. No solamente diciéndole: sí, mi hermano, Dios te bendiga, o ya voy a orar por ti. Y a veces ni nos acordamos quién nos pidió oración, y decimos: ya vamos a orar por ti, o ya te voy a ayudar, sí, ya espérame un ratito. Pero esas acciones como las de este predicador son las que nosotros necesitamos. Necesitamos actuar, necesitamos cambiar nuestra forma de pensar, ¿no es cierto? Necesitamos cambiar el corazón nuestro para poder decirle a las personas que necesitan: yo sí te puedo ayudar, yo te voy a ayudar. Porque eso es lo que Dios quiere de nosotros. Dios quiere que nuestra fe, como dice Santiago, se traslade a las obras. Dios quiere que no seamos más agorafóbicos, que no encerremos nuestra fe en una cápsula, sino que más bien salgamos, ayudemos a las personas, derrotemos al enemigo a través de las acciones que nosotros hacemos.
Porque muchas de las veces así decimos, le hacemos guerra al diablo y todo eso, pero no ayudamos a las personas. Debemos ayudar. Dios nos envía a que actuemos. Es el mensaje y por decirlo, la orden de Dios de actuar. Basta ya de solamente decir, no, yo sí creo en Dios, y con nuestras acciones demostrar lo contrario. Yo hoy los invito a deshacernos de todo este tema de la vergüenza, de todo este tema del miedo, a deshacernos completamente de la agorafobia, que podíamos estar convirtiendo nuestra fe al ocultarla, ¿no es cierto? Al ocultarla no solamente con hacernos los locos y decir, no, yo ni los conozco ahí en la alianza. No. Cuando ayudamos a alguien estamos demostrando, no estamos ocultando. Cuando ayudamos a las personas estamos mostrando esa fe que Dios nos da. Si tú quieres cumplir con lo que Dios nos ha enviado, con el propósito de la gran comisión, es tiempo de actuar, es tiempo de poner en práctica, ¿no es cierto?, la fe que decimos tener en Dios, porque la fe se demuestra con las obras de amor que podemos hacer. Hoy quiero invitarlos a que nos pongamos de pie y le pidamos por un instante a Dios que nos ayude y nos dé fuerza, porque créame que a veces uno dice ya solos, hablando y el momento de la hora es difícil. A veces es difícil tal vez decir que nos vamos a involucrar tal vez con una persona que vemos o que sabemos y conocemos que tal vez que ha robado, que ha asesinado o que está involucrado en actos ilícitos. A veces tenemos vergüenza de acercarnos a una persona porque vemos que por su forma de actuar o por su forma de pensar, tal vez, como en este caso lo vimos en la historia, es una persona prostituta o es una persona que es alcohólica, ¿no es cierto? O a veces marginamos a las personas por su condición. A veces decimos, ve, esa persona es homosexual. No, que es homosexual, ¿por qué? Ayudemos, oremos por esas personas, vamos y actuemos. Es tiempo de actuar. Yo te pido que cierres un momento los ojos y oremos. Y le pidamos a Dios que, en primer lugar, que nos libere de pensar que la fe solamente, no te estoy diciendo que no lo es tampoco, que solamente es venir cada reunión aquí a este templo y decir que creemos en Dios. Yo te invito a decirle a Dios que te libere de ese pensamiento y que más bien pueda cambiar tu forma de pensar y tu forma de actuar, y que te ayude a siempre considerar que ser un hijo de Dios no solamente es decir que crees en Él, sino como dice Santiago, ser un hijo de Dios significa obrar. Tener fe en Dios significa obrar. Y no creas que es sencillo, como te lo había dicho. Es complicado a veces, muchas de las veces tenemos que lidiar con circunstancias que quizá no las pronuncie aquí, pero nos pasan diariamente y para nosotros son difíciles y cada persona tiene sus dificultades también. Pídele a Dios ahí, pidámosle juntos a Dios que nos ayude, nos dé fuerza, porque cuando leímos en Mateo, Él ofreció, Él prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo. Y eso quiere decir que va a estar con nosotros siempre. Dile a Dios que te permita poner por obra tu fe y que siempre te acompañe a cumplirlo. Señor, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, Señor, gracias por permitirnos aprender que nuestra fe, Señor, si no va acompañado de obras, de acciones, de ayudar, como dice tu palabra en Santiago,
es prácticamente una fe sin sentido, una fe muerta. Señor, ayúdanos a actuar, ayúdanos a demostrar. Señor, ayúdanos a olvidarnos de encapsular nuestra fe y de sentir vergüenza, de sentir miedo. Danos el valor para ir y hablar tu palabra. Danos el valor para ir y ayudar a las personas, para mezclarnos entre las personas que quizá para la sociedad pueden ser los más insignificantes, pero para ti, Señor, son tu creación, Señor. Y tu creación es perfecta, Padre. Y como al hijo pródigo, Señor, tú quieres traerlos de vuelta y los esperas con los brazos abiertos, pero hace falta que nosotros vayamos y les mostremos a esas personas a ese Jesús del que tanto decimos creer. Señor, ayúdanos a hacerlo. Ayúdanos a quitarnos, Señor, todos los estereotipos de nuestra mente, todos los tabús, Señor, de que no podemos mezclarnos con otras personas, porque tú lo hiciste, Señor, y así, Señor, se salvaron muchas personas. Y está en nuestras manos hacerlo y queremos hacerlo, Señor. Ayúdanos, Señor, danos fortaleza y libéranos hoy de la agorafobia de la fe. Danos valentía para actuar siempre, Señor. Te damos gracias, Señor. Gracias por este tiempo. Y sigue con nosotros, Señor, como tú lo prometiste, Padre, hasta el fin del mundo. En el nombre de Jesús. Amén.